Buenos días, chicos. Ayer ya hicisteis los ejercicios que correspondían a la lectura de la página 164 a la 165, pero que os resultasen fáciles. Sabéis que estos ejercicios siempre los hacemos de forma oral entre todos en clase, pero bueno, ahora no puede ser, ¿vale? Entonces, pasamos a la página 166 y vamos a empezar con las narraciones literarias. Hemos visto en los últimos temas el género poético, ¿vale? Sobre todo figuras literarias, metáforas, onomatopeya, personificación, etcétera, etcétera. Luego vimos cómo se medían, cuál era la estructura métrica de los versos, etcétera. Pues ahora vamos a centrarnos un poco en el género narrativo, ¿vale? Y vamos con las narraciones literarias. Esto que habéis leído, el texto que leísteis ayer, es un mito. ¿Qué diferencia hay entre un mito y una leyenda? Que es lo que vamos a ver, ¿vale? Pues el mito es siempre ficticio, es algo que se cuenta cuando no se tiene explicación científica o racional para una cosa, ¿vale? La mitología en nuestra cultura es muy común en Grecia y en Roma, en la cultura grecolatina. ¿Por qué? No existían muchos avances científicos, lógicamente, y ellos tenían que explicar cómo pasaban las cosas de alguna manera, ¿vale? Entonces recurrían a los mitos. Por ejemplo, para los romanos el dios Apolo era el dios del sol y consideraban que él llevaba a esa esfera celeste en un carro, ¿vale? Entonces, él pasaba con el carro por el horizonte y mientras él estaba con su carro por el horizonte, que ese era su trabajo, era de día y cuando se escondía detrás del horizonte se hacía de noche. Ellos no sabían que la Tierra giraba y que por eso se producían el día y la noche, ¿vale? Entonces crean un mito, cuentan una historia para hacer entender a la gente cómo suceden ese tipo de cosas. Por ejemplo, otro mito de la cultura grecolatina es el surgimiento de las estaciones del año. Ellos tampoco sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, entonces no entendían por qué en una época del año hacía frío, en otra se caían las hojas, en otra florecía todo y en otra hacía mucho calor, ¿vale? ¿Cuál era su explicación? Sabéis que los griegos y los romanos tenían muchísimos dioses, ¿vale? Y cada dios se encargaba de una cosa. Pues yo qué sé, pues Neptuno era el dios del agua. Zeus era el dios del Olimpo, el dios de todos, ¿vale? Apolo era el dios del sol. Bueno, un poco así. Cada uno tenía su función, ¿vale? Bueno, pues Plutón en Roma o Hades en Grecia, que son el mismo dios, era el dios del inframundo, el dios de los muertos, ¿vale? Pues resulta que este señor, que este dios, que vive bajo tierra, digámoslo así, rodeado de espíritus, sale a la superficie y se enamora de la hija de la diosa de la naturaleza. La diosa de la naturaleza que era la que se encargaba de tener todo fértil, todo verde, los riachuelos, los pajaritos, las flores, etcétera, etcétera. Entonces, se enamora de la hija de la diosa de la naturaleza y como no quiere irse con él, pues la secuestra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la diosa de la naturaleza se pone triste y cuando se pone triste deja de estar todo florecido. Todo se seca, todo se cae, hace frío, nieva, llueve, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el resto de los dioses le dan un toque al dios del inframundo y le dicen, oye, vamos a ver, que nosotros queremos tener nuestro calorcito. Devuelve a la hija a la diosa de la naturaleza y no seas egoísta. Y él llega a un acuerdo y le dice a la diosa de la naturaleza, hacemos un trato. Tú la tienes 6 meses y yo la tengo otros 6 meses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando su hija está con la diosa de la naturaleza, ella está contenta. Ese estar contento equivale a las estaciones de primavera y verano. Todo está florecido, hace calor, ella es feliz, todo está bien. ¿Y qué pasa cuando la hija tiene que irse otros 6 meses al inframundo con Plutón? Pues que la diosa naturaleza está triste, las hojas se caen, todo se seca, hace frío, nieva, ¿vale? Esto es un mito, es una historia que en la cultura grecolatina utilizaban para explicar el paso de las estaciones, ¿vale? Por lo tanto, los mitos que utilizan siempre a dioses o a héroes, ¿vale? Intentan explicar una realidad que científicamente no podían explicar y es siempre irreal, es siempre fantasía, ¿vale? Luego nosotros sabemos perfectamente que eso no puede ser y sabemos cómo se produce el cambio de estación o el día y la noche, ¿vale?
Esto para que lo sepáis. Y a diferencia de las leyendas, que también tenéis en la página 166, ¿vale? Las leyendas tienen tintes ficticios, pero también están basadas en hechos reales. Utilizan personajes reales y sitios reales, que todos conocemos, ¿vale? Hay muchísimas leyendas, yo como soy de Toledo, me sé un montón de allí, ¿vale? Por ejemplo, hay una leyenda que se llama el Cristo de la Luz, y es que antes de la invasión musulmana, en el 711 después de Cristo, todos eran cristianos, entonces se crea una iglesia en la que hay un Cristo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que durante la invasión musulmana bajaron al Cristo de esa iglesia a un sótano y le pusieron unas velas para que les protegiese, ¿vale? Acordaos que ya os expliqué que la invasión musulmana dura desde el 711 después de Cristo hasta 1492, que es cuando ya se expulsa a los últimos musulmanes de la península. Muchísimos años, ¿vale? Bueno, pues cuando consiguen reconquistar la ciudad de Toledo, entra el rey Alfonso VI con su caballo y de repente el caballo se arrodilla. Entonces, pues no entiende nada, porque se arrodilla el caballo, empieza a dar el caballo en el suelo, plan, 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 con su pata. Entonces el rey manda a dos de sus soldados a que vayan a ver por qué el caballo se ha puesto así. Y la leyenda cuenta que cuando los soldados entraron en lo que anteriormente era una iglesia, pero los musulmanes se habían convertido en mezquita, encontraban en el sótano al Cristo todavía con la vela encendida. Por eso se llama la leyenda de la mezquita del Cristo de la Luz. ¿Veis? O sea, tiene tintes ficticios porque realmente eso no puede pasar, no puede durar una vela encendida siglos, ¿vale? Y tiene tintes reales, porque es verdad que hubo una invasión musulmana, es verdad que existió una reconquista y es verdad que ese rey reconquistó Toledo, o sea, estuvo en Toledo, ¿vale? Pero lo que se intenta es, con las leyendas, es ensalzar a algo o a alguien. En este caso, pues el poder de de la religión cristiana, el poder de la religión católica, ¿vale? Pero que sepáis que la diferencia con los mitos es que los mitos son siempre imaginarios y meten a dioses y a héroes, ¿vale? Para darle más credibilidad o verosimilitud, para explicar cosas que no se podían explicar en ese momento, ¿vale? Y que las leyendas cuentan hechos extraordinarios que tienen cosas reales y la historia en sí es ficticia, ¿vale? Para que lo sepáis. No quiero que hagáis estos ejercicios. No quiero que hagáis estos dos ejercicios porque lo que quiero es que busquéis para mañana, es decir, para el miércoles. Este vídeo lo vais a ver el martes en clase, ¿vale? El martes no tenéis que hacer nada, solo entender todos estos contenidos y buscar un mito y una leyenda. Pero quiero que la leyenda, el mito es más difícil, ¿vale? Pero quiero que la leyenda sea de Talavera, ¿vale? Quiero que busquéis un mito de cualquier cultura, eso me da igual, ¿vale? Porque el que habéis leído vosotros aquí al principio es un mito de la cultura maorí, ¿vale? Los que yo os he contado son mitos de la cultura grecolatina, de donde queráis el mito, pero la leyenda quiero que sea de Talavera, ¿vale? Y el miércoles, en la hora de lengua, me los enviáis. Si tenéis ordenador, no quiero que lo copiéis, simplemente buscadlas, o sea, copiadlas. Bueno, no. No, 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 me retracto. Quiero que las copiéis en el cuaderno, ¿vale? Que si no, no trabajáis nada. Si no, hacéis un copia-pega. Las buscáis en internet y las copiáis en el cuaderno. Y eso es lo que me tenéis que enviar. Un mito y una leyenda, ¿vale?